que es la primera vez que lo hago y creo que no tenía los permisos para hacerlo, pero ya lo logré. Súper, súper, súper chévere. Por aquí estábamos conversando de si tuviéramos un botoncito para encender la felicidad y tenerla encendida para siempre. Algunos de respuesta inmediata dijeron que sí, otros tuvieron dudas, otros dijeron que la felicidad no era como un camino, pues como una cosa donde se llega. Y por aquí la última explicación que nos dieron es que si tuviéramos felicidad todo el tiempo, pues la vida sería completamente plana. Plano. ¿Qué opinas? Ajá. Mira, qué rico. Y cuéntanos tú qué opinas. ¿Tocarías el botón? ¿No lo tocarías? No, yo no lo tocaría, nunca. Porque son en los momentos en los que uno está, en los que uno se enfrenta a situaciones complejas donde forma el carácter y es el carácter lo que lo hace crecer a uno. Entonces, pues es que eso depende mucho de la forma en la que uno perciba felicidad, pero si uno piensa pues que felicidad siempre es estar contento en esa dimensión emocional, ese es eso es un lugar pues, muy deseable, pero eso es un lugar que realmente no permite el crecimiento. Es como, supón que tú dijeras, a mí me encanta comer, ¿listo? Y todo el tiempo estuvieras comiendo. Pues si tú todo el tiempo estás comiendo, nunca sentirías hambre. Y lo rico de comer es cuando uno puede satisfacer una necesidad, cuando uno satisface algo que quiere. Entonces, yo no, yo sería muy cautelosa con eso. Yo creo que los momentos que son complejos, los días en los que uno se levanta y dice, yo hoy no estoy feliz, esos son los momentos en los que uno encuentra espacio para crecer. Definitivamente. Y ahí yo siempre he dicho que la felicidad es muy aburrida, porque la felicidad, digamos que, bueno, la felicidad en ese bienestar y en esa paz, pues digamos que son cuando la vida está completamente en calma y definitivamente pues esos momentos de chispa hacen que pasen cosas y que uno esté pues como en acción y digamos que en movimiento. Bueno, Lina, yo estoy súper de tenerte aquí. Bueno, no sé si te acuerdas que el día que nos conocimos en tu conferencia, que era una conferencia de felicidad y no de felicidad como que rico la felicidad, sino de datos estadísticos, de datos económicos, donde Lina nos hablaba de cómo funcionaban las encuestas pues que nos llevan a sacar los indicadores de felicidad y yo lloré desde el momento cero hasta el final, o sea, desde que ella dijo los indicadores económicos, yo ya estaba como atacada y me pues como una conexión increíble. Leí el libro, lo terminé pues en el mes de febrero y yo ya como que wow, por eso pues estamos aquí. Y la primera pregunta que quiero hacerte, Lina, es ¿qué hace una profesional seria hablando de felicidad? ¿Qué hace una persona con PhD en políticas públicas, con maestrías y cosas así tan importantes hablando de felicidad? Mira, esa es una pregunta muy frecuente em, que me hacen, pero una de las cosas que posiblemente, lo que pasa es que la mayor parte de la información que tenemos de la felicidad viene de la autoayuda. Y sí, y no es que yo tenga fobia con la autoayuda o considere que no es buena, no, o sea, cada quien decide qué quiera leer. Y yo creo que todo lo que uno lee es autoayuda. Cuando uno cierra un libro, no importa el género que es, uno siente que crece, siente que eso le dijo algo, esa epifanía cuando tú estás leyendo un libro y lees una frase y tienes que cerrarla porque quieres que esa frase se asiente. Y eso puede ser un poema, puede ser literatura, puede ser un texto científico. Y cuando tú dejas que ese texto se te asiente es cuando ahí hay algo de crecimiento. Entonces, la felicidad la felicidad siempre ha estado presente en la filosofía, en la literatura, es pues uno de los aspectos más elusivos de la condición humana. Y desde el 2000 empezó a existir la psicología positiva, que es más o menos el terreno donde está donde está el estudio científico de la felicidad, o la parte de la psicología que se encarga de estudiar la felicidad. Sin ser psicóloga,
Yo hago parte de ese campo de personas que estudian la felicidad desde un campo científico, lo hago desde las políticas públicas, porque los gobiernos al final del día lo que buscan es aumentar nuestro bienestar. Y desde el 2012 hay un auge muy grande en medir la felicidad en los países y de ahí es de donde vienen los rankings mundiales de felicidad, como cuál es el país más y menos feliz y cómo se posiciona Colombia y cómo están los países en América Latina. Ese es más mi círculo, mi nicho. Y sobre todo, cuáles son las acciones que pueden hacer los gobiernos para que la gente sea, aumente su bienestar. Y parte del bienestar es sentirse feliz, parte del bienestar son esas emociones positivas. Entonces, tu reacción es una reacción muy frecuente, como yo que hago, pues como académica estudiando felicidad. Y yo siento que en medio de la crisis de salud mental que tenemos hoy es mucho más acucioso y necesario investigar felicidad y bienestar. Y eso es a lo que me dedico. Entonces hoy escribo, hoy divulgo, estoy entrando a este mundo de las redes sociales que es complejo. Em, entonces, lo que quiero es como llevar esta información a otro Quiere lado. decir que la felicidad es un tema serio. Bueno, se nos quedó por aquí paralizada, pero bueno, me respondo mi misma pregunta. La felicidad definitivamente es un tema serio. Las personas felices trabajan en organizaciones que son más productivas gracias a que su capital humano definitivamente trabaja de mejor manera. Lina, te paralizaste un momentico, pero ya te estás moviendo. ¿Alcanzaste a escucharme? Ya volví. Ok, ya volví, sino que me tocó hacer algo aquí en el celular, pero ya Me estoy encanta. acá. Me encanta porque probablemente te pasen todas las cosas entrando a este mundo nuevo de las redes sociales. Les estaba diciendo que la felicidad entonces definitivamente es un tema serio. Ujú. Lo es muy serio y hoy los gobiernos se lo toman en serio, el sistema educativo se lo toma en serio. Si ustedes, las personas que están acá, hay gente con hijos en los televidentes que tenemos acá, hay hijos. Pues bueno, la gente que tiene hijos, una de las cosas que ha visto es que cada vez en el sistema educativo les importan más las emociones de sus hijos y el sistema educativo está hoy mucho más pensado en cómo se sienten los estudiantes, el asunto de las conversaciones emocionales y cómo nos sentimos. Eso eran conversaciones, por lo menos en mi época, completamente inexistentes. Mi mamá con las herramientas que tuvo, la forma que me educó, no había educación emocional. Entonces, hoy el sistema educativo está pensando en eso y eso se llaman estrategias de educación positiva. Yo enseño una clase que se llama Felicidad y Bienestar en la universidad. Es una clase para estudiantes universitarios. No es un tipo de estrategias muy extendidas en América Latina, sí muy populares en Europa y en Estados Unidos, pero creo que hoy, sobre todo cuando uno ve las estadísticas de salud mental de los jóvenes, que la gente que esté aquí cerca jóvenes sabe que los jóvenes son más ansiosos, em, tienen mucho más estrés, saben lidiar menos con los estreses cotidianos. Entonces, entonces lo hago pensando en mis estudiantes, que son ellos quienes más necesitan de este tipo de investigación y este tipo de clases y de contenido. Súper, me encanta. Lina, esta conversación se llama ¿Cuánto vale la felicidad? ¿Cierto? Ah, bueno, y tenía como un subtítulo. ¿Cuánto vale la felicidad? Yo pago eso, porque Ujú, probablemente dispuestos a pagar lo que sea por ser esa felicidad. Pero resulta que tú en tu libro hablas de un punto de saturación de la ujú. felicidad, un punto donde tú ya, si tienes más dinero, no va a significar que tengas más bienestar. Y ese bienestar subjetivo, como lo llamas tú y lo llaman los investigadores, no va a aumentar si tú tienes más dinero. Entonces aquí te quiero preguntar, ¿cuánto vale la felicidad? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuánto vale en plata en Colombia? ¿Cuál es ese nivel? Mira, eso depende el punto donde tú lo estés viendo. Y les voy a explicar qué es el punto de saturación. El punto de saturación es que uno siempre cree que más dinero lo hace uno más feliz. Uno cree un peso más me hace más feliz, un peso más me hace más feliz y está al infinito. Pero no, hay un punto donde
tú tienes dinero, pero ya un peso más no te hace más feliz. Voy a poner un ejemplo extremo. Piensen en una persona muy rica en Colombia, no sé, un millonario en Colombia. Eh, Sarmiento Angulo, un dueño de un grupo empresario, un grupo bancario. Yo creo que él ni sabe cuántos millones tiene y un millón adicional no le va a mejorar ya sus condiciones de vida. Ese es un ejemplo extremo. Pero la mayoría de los individuos no necesitamos tener ese nivel de riqueza para llegar a ese punto donde la felicidad ya, donde el dinero ya no te compra más felicidad. Y ese punto se consigue cuando uno vive sin estar pensando y sin estreses financieros. Cuando tú llegas, tú no estás llegando al final del mes alcanzado, cuando tú tienes para pagar tus deudas, tus facturas, tus compromisos, te alcanza algo para ahorrar. Ahí en ese momento el dinero no te contribuye mucho más a la felicidad. Hay algunos estudios que muestran que más dinero sí da más felicidad, pero son muy pocos. La mayoría de los estudios se quedan en ese punto de saturación. Y nosotros en la investigación que hemos hecho en Colombia encontramos el punto de saturación y está más o menos alrededor de los 6 millones mes por persona, lo cual es y no es discriminatorio. Cuando lo ponemos y lo calculamos, entonces uno dice, listo, estos son 6 millones, uno dice, no es tanta plata, no es la plata de Sarmiento Angulo, pues que es la que uno cree que se necesita un montón de dinero para ser feliz. Pero hay otro pedazo y es que 6 millones de pesos en este país es un salario que se gana muy poquita gente. Entonces, ese no es discriminatorio. O sea, en términos totales puede que no sea tanta plata, pero sí es un salario y unos ingresos a los que tiene muy poquita gente acceso. Ese sería un número por persona o por familia. Por persona, 6 millones por persona. Muy poquita gente. Pues partamos, el mínimo está en 1.400.000, le falta un... 1.400.000. Y más de la mitad de la población económicamente activa en el país se gana un salario mínimo. Entonces eso pues lo hace todavía más discriminatorio. ¿Cómo hacemos entonces en Colombia para aparecer en todos los rankings de los países más felices del mundo? Teniendo en cuenta Eso depende, que acabamos de hablar. eso depende del ranking que tú estés mirando. El ranking más importante de felicidad es el que reporta el Reporte Mundial de la Felicidad que sale cada año. Y de hecho, el jueves de la semana entrante, el 20 de marzo, es el Día Mundial de la Felicidad y ese día se va a entregar el ranking. Lo van a ver en redes, por favor síganme que ahí les voy a contar cuál es el ranking de los países más felices y cómo se posiciona Colombia. Pero Colombia nunca ha sido un país particularmente arriba en la escala. Como todo en Colombia, nosotros siempre hemos estado como a media tabla. Estamos ahí más o menos, como que sí, estamos a media tabla, pero América Latina sí es una región con altos niveles de felicidad. Eh, entonces, y a pesar de, del crimen, corrupción y de todas las cosas que pasan en Colombia, en América Latina somos muy felices. Cuando tú miras, porque la mayor parte de los países más felices del mundo, los que están en el ranking, los que están en el top, son países nórdicos con altos niveles de desarrollo. Entonces, tú dices, ¿cómo logra un país como América Latina, una región como América Latina, lograr niveles de felicidad casi tan altos como los nórdicos con menos recursos económicos? Y es que en América Latina, y no solamente en América Latina, sino en la condición humana, la felicidad no solamente está determinada por la plata. Y en América Latina nosotros hemos encontrado, nosotros, cuando digo nosotros es como grupo de investigación, es que las relaciones afectivas y la vida familiar explican de manera importantísima nuestra felicidad y nuestra experiencia emocional cotidiana en vida feliz. Entonces, eso importa muchísimo más que el dinero. Hay una investigación de Harvard de muchísimos años, como de 80 años, corrígeme bien como la información, que llegó a la conclusión que lo más importante para la felicidad son las relaciones. Confirmamos. Así es. Sí, señora, lo confirmamos. El estudio es el estudio longitudinal. Y longitudinal es que siguen a las mismas personas y las han seguido por mucho tiempo, las están siguiendo desde 1940 y algo. Estas personas hoy tienen 80, 90 años y el estudio lo que ha hecho es involucrar a sus familias, parejas, hijos. Imagínate pues cómo puede haber sido el método científico hace 80 años y cómo puede ser el refinamiento del método científico hoy.
El estudio se hizo fundamentalmente para conocer cuáles eran los factores eh, que, em, que hacían que la gente envejeciera mejor. Entonces, y es un estudio que sale de la Escuela de Medicina en Harvard, pero dado la fortaleza de los hallazgos y dada la importancia de los hallazgos, hoy ese es uno de los estudios que más utilizamos y que es más comentado en el mundo de la felicidad, porque no te informa necesariamente de los factores de una buena vejez, sino de los factores de una buena vida y de una vida feliz. Y la gente que tiene buenas relaciones afectivas es más longeva, sufre menos de dolor, incluso de dolor físico en procesos de enfermedad, gana más, es más productiva. O sea, ser feliz es un muy buen negocio y ser feliz es mucho más que esa narrativa tan cultural y tan cercana, como que es que estoy feliz y tengo que estar sonriendo y todos son unicornios, y todo es una vida muy, muy de un tamiz muy rosa, ¿no? La felicidad tiene unas otras implicaciones pasando por nuestros buenos estados mentales y por nuestra salud mental. Ok, la felicidad rejuvenece entonces. Hasta yo creo que sí, yo creo que hasta la felicidad rejuvenece. Bueno, súper buen negocio. Entonces, miren en todo lo que vamos. La felicidad rejuvenece. La felicidad hace que seamos más productivos. Si somos más productivos, pues digamos que le vamos a aportar más a las organizaciones. Nuestra motivación al trabajar va a ser muchísimo mayor, o sea que es negocio para las organizaciones. Si a las organizaciones les va mejor, a los países les va mejor, definitivamente la felicidad es un tema serio e importante. Me parece súper Ujú. chévere eso. Bueno, hay una parte en tu libro y que se menciona mucho en el estudio pues, de la ciencia de la felicidad y es como una torta en la que se reparten los componentes que hacen que una persona sea feliz. Entonces, yo soy súper mala con los datos, pero vamos a ver si me acuerdo. Entonces, hay un porcentaje que es como el 50% que dice que es tu información genética, ¿cierto? El 50% de tu felicidad está determinado por la información genética. El 40% por las condiciones de tu vida, ¿cierto? Y el 10%, no, por el 40% por las actividades que realizas y el 10% por las condiciones de tu vida, ¿cierto? Así es. Entonces, ese estudio a mí siempre me ha como reventado la cabeza porque entonces, si yo vengo de una familia, eh, digamos que con antecedentes o que no tiene pues como la mejor historia en felicidad, prácticamente me jodí, ¿cierto? O sea, tengo el 50% en contra y el 10% digamos que son si tienes trabajo, si tienes pareja, ¿cierto? Como esas condiciones de la vida, tengo un 40% para trabajar en él. ¿Es posible ser feliz con esos porcentajes tan complejos y también teniendo en cuenta como nuestra historia? Yo siento que en Colombia y en Latinoamérica estamos muy, como ¿cómo digo esto? Como que nos gusta el sufrimiento. Incluso esta es una conversación que tengo yo muy frecuentemente y es que eh, el sufrimiento da como un estatus mayor a la persona que le va bien normalmente. Cuando tú cuentas una historia partiendo del sufrimiento, es que yo vengo desde abajo, no tenía con qué comer y entonces vendía en los buses y monté una empresa, wow. Pero si hay una persona que dice, mis papás son los dueños de tal empresa y me dieron el plante para montar esta empresa, uno dice, ay, pues con razón, está boba, ¿cierto? Nos gusta el sufrimiento como que hace, como que nos da como un sello como de autenticidad, pues. Y creo que nuestra información genética o la de muchas personas está basada en ese sufrimiento. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Creo que son dos cosas distintas. La información genética, y eso puede estar un poquito replanteada con investigaciones más contemporáneas, donde al 50% le puede bajar el 40%. Entonces, di tú que te mueves más o menos entre el 40 y el 50% de tu carga genética. Los papás son los que le dan a uno el tiro de salida. Y en buena medida, pues porque uno hereda parte de su carácter, parte de su disposición, también hereda una predisposición a problemas de salud mental. Em, pero, pero eso no es determinista, o sea, uno tiene los otros espacios, tiene
fácilmente el otro 50% de cosas en las que uno tiene control. Y de las cosas que uno tiene control es las narrativas que uno cuenta de su vida. Entonces, creo que estamos acostumbrados es a las narrativas de sufrimiento, que es una cosa muy distinta. Ok. Entonces, si uno, y yo no digo que no exista un valor enorme en la gente que ha empezado muy abajo y que le ha tocado muy duro, creo que se lo han ganado, pero esa es la forma como ellos construyen su vida. Entonces, yo lo que creo es ese tipo de ¿cómo llamarlo? Como ese tipo de retos que uno ha tenido en la vida es para qué le sirve. Cuando tú has tenido ese tipo de retos y tú dices, yo empecé muy abajo y ha sido muy difícil, pero entonces ahora tengo un negocio y soy muy exitoso. Eso es la forma en la que tú cuentas tu historia, porque hay otra gente que dice, no, yo empecé muy abajo y sigo muy abajo. ¿Ves? Entonces yo no creo que, que sea el asunto de que entonces con esa herencia de sufrimiento nos quedamos con sufrimiento. Uno elige si uno quiere quedarse con esa herencia de sufrimiento. Eso es elección individual y deliberada. Entonces uno dice, sí, yo decido quedarme con esto y yo decido que como yo nací pobre y nací y muy difícil y en condiciones muy complicadas, entonces yo decido quedarme acá. Es tú qué haces con esa información. Y esa información, cómo te informa, para qué te sirve y cómo haces para tomar mejores decisiones frente a eso. Es decir, nos podemos poner a llorar porque nuestro 50 o nuestro 40% estamos llevados o tomar acción en lo que resta. Bueno, Y eso, Pau, yo creo que eso es muy importante. Es que la felicidad y los estados emocionales positivos y ese tipo de cosas no es que a uno le lleguen. No es que tú te levantes y, ay, me llegó la felicidad y esto me llegó desde afuera. No, 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 eso es un proceso donde uno se levanta todos los días a construirlo. Eso es como la gente que es fit. La gente que es fit y que tienen así todo ese cuerpo todo bonito, todo tonificado, no es que ellos se levanten tonificados, no es que ellos van al gimnasio y comen mejor y son deliberados en las horas de comida y la cantidad de proteína y el agua y los vegetales y etcétera, etcétera. No es que eso les llegue, es que lo construyen. Y algo similar a eso es lo que sucede con nuestros estados emocionales, incluyendo la felicidad. ok. Eh, Lina, te quiero hacer una pregunta. Se acaba de unir un personaje bastante importante y se me ocurrió pues como algo, no sé si todavía está ahí, pero me salió pues como la notificación, se unió un congresista de la República, un representante a la Cámara. Eh, Bienvenido, está ahí, que nos cuente en una escala de 0 a 10 qué tan feliz es. A mí esa información me parecería muy interesante. y espero, cuando lo vi que se unía Dani, Oli, espero que estés por ahí todavía. eh, eh, Se me ocurrió preguntarte en el gobierno colombiano, en las políticas públicas, que es como tu tema de acción en Colombia específicamente, la felicidad es un tema importante. No, eso es muy importante en Dinamarca, en Noruega, en Luxemburgo, en Países Bajos. En América Latina no. Y no lo es por varias razones. Una, porque nosotros ya somos felices. Entonces el gobierno como que dice, no va a preocupar porque la gente sea más feliz, pues sería un contrasentido porque ya lo somos. Porque es que nuestra experiencia emocional es muy positiva. Eso por un lado. Y por otro lado es porque el discurso de la felicidad se ha trivializado muchísimo. Entonces, cuando salen los rankings y cuando estamos felices, entonces la gente sale y dice, no, pero ¿cómo que estamos tan felices con este gobierno tan malo que tenemos? Pero es que la gente cuando contesta y participa en las encuestas y está hablando de felicidad, nunca piensa en el gobierno, o no por lo menos en Colombia. La gente no está pensando como en toda esta corrupción, como todo esto. No. La mayoría de la gente piensa en dominios muy privados de su felicidad, en su La familia, en sus vida se ingresos. convierte en algo muy importante en Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Así es, así es. Entonces uno no está haciendo esa otra cantidad de cuentas. Pero yo no creo que la política pública en el país esté sustentada en el bienestar subjetivo de la gente. Yo creo que está sustentada más en otro tipo de lógicas, en reducciones de pobreza, en, en fortalecer políticas sociales, pero no necesariamente en pensar en el aumento del bienestar subjetivo de la población. Hay una que otro tipo de política, pero eso no hace parte ni del discurso político, ni tampoco hace parte del accionar cotidiano de los gobiernos. Pero
pero si nosotros trabajamos como en el tema del hambre, del trabajo, estaríamos aportando, pues o el gobierno estaría aportando a la felicidad de las personas, porque ya hablamos que la felicidad tiene un valor, un precio. Claro, claro, está aportando de alguna manera al bienestar de la gente. Y que eso claramente también conlleva la felicidad, pero que yo crea que el gobierno está tomando acciones deliberadas por la felicidad de la gente o que el bienestar subjetivo de la población sea central a la narrativa y al discurso político, no. Tendríamos una, tendríamos una forma de aproximarnos muy diferente a la forma en que se hace política pública en el país. Y esto no es solamente Colombia, esto es América Latina. Bueno, Dani, yo espero que todavía estés aquí conectado y estés escuchando esto que me parece bastante importante y suena muy disruptivo, pues como incluir en los proyectos de ¿No? ley. Si Dani está ahí, que se una, porque me encantaría hacerle unas preguntitas. Espérame, yo miro porque lo vi que se conectó, pero no sé si... María Claudia, me haces un favor, le mandas el live a Daniel Carvalho, que él se unió hace un segundito y lo invitas de nuevo, que sería demasiado poderoso si él se nos une a No, esto. pues sería fantástico. Bueno, vamos a ver si lo logramos porque se unió y como que se salió en un momentico. Vamos a ver si María nos hace el cruce y se lo manda. Bueno, Lina, mi tema principal, mi tema favorito es la felicidad, son la felicidad y los sueños, ¿cierto? Ujú, Eh, yo dicto un taller de sueños y digamos que mi premisa es que los sueños son el soporte de la felicidad. ujú, Yo siempre tienes un sueño, tienes como un motor para ir adelante a construir pues como esa felicidad. Yo me imagino la felicidad como soportada en una columna que se llaman los sueños. Eh, pero tú en el libro dices, hablas de algo llamado la adaptación hedónica, y es ujú. cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes una meta, llegas a esa meta y pierdes el interés. Como que fue madre, quiero este carro, quiero este carro, quiero este carro, que nota este carro, cuando tengo el carro, como que así súper chévere, pero ya quiero Quiero otro. otro. Quiero uno más nuevo. Entonces, ¿qué piensas de los sueños? ¿Cómo se relacionan los sueños con esa característica humana de querer algo diferente cuando ya tenemos lo que habíamos soñado? Mira, nosotros constantemente lo que queremos hacer es mover nuestros umbrales, ¿vale? Y ese mover nuestros umbrales es en todo. Si tú tienes dinero, pues qué rico tener más dinero. Si tienes una casa, pues qué rico tener una casa más grande. Y yo no creo que eso solamente aplique a aspectos materiales, yo creo que eso también aplica a aspectos personales, sobre todo cuando uno se mete al mundo del crecimiento personal. Como que si yo fui capaz de llegar acá, pues entonces puedo llegar más lejos. Yo creo que los sueños son el motor. Si uno, y de hecho, cuando tú miras en la literatura una forma que la gente puede conectar muy fácil con los sueños es su sentido de propósito. Y tú en este tienes que tener un sentido de propósito todos los días para levantarte de la cama. Y ese propósito puede ser el sueño que tú tienes de enviar a tus hijos a la universidad, el sueño que tienes de ayudarle a tu mamá a comprar una casa propia, el sueño que tienes de tener una beca para estudiar una maestría. Eso es lo que le da a uno gasolina. En el momento en que tú no tengas sueños, pues tus niveles de propósito disminuyen y sin propósito, pues también puede aparecer problemas de salud mental, porque ¿qué es básicamente una depresión si es no sentir ninguna motivación para levantarte por la mañana de la cama? Eso es básicamente lo que sí, yo nunca he tenido pues una depresión severa, sí he tenido pues mis momentos complicados, pero nunca hasta allá. Y en esos momentos uno se pregunta es como, ¿y para qué? O sea, ¿yo para qué hago todo esto? ¿Cuál es el propósito? Y es porque te están faltando sueños, es porque te están faltando cosas para hacer más adelante para conectarte con una visión más amplia de ti mismo. O sea que definitivamente no importa si cuando tú, o digamos que no es que no importe, sino que antes mejor que cuando llegues a esa meta siempre quieras otra cosa, o sea, como que te va poniendo en movimiento. No es un Sí, el asunto es uno no poner sus expectativas y su felicidad en la realización o no de esos sueños, ¿vale?
porque ahí pueden empezar las desilusiones y los resentimientos y todo lo demás. O sea, es como que yo tengo este sueño, yo me sueño con venderme 30 millones de copias de libros, pero si eso no pasa, pues mi felicidad no puede depender de eso. Que me levanto y lo hago y trabajo en función de eso, pero si pasa, fantástico, y si no pasa, pues es que pesar, no era para mí. Me consigo otro sueño que tenga un poco más bajo mi control. Y ese pedazo de control creo que es muy importante porque lo que uno tiene bajo el control de uno es muy poquito, muy, muy poquito. La mayoría de las cosas uno no tiene control sobre ellas. Entonces, una de las cosas que genera bastante sufrimiento y bastante infelicidad es uno querer controlar las cosas, que no es posible hacer. Me encanta eso que te dices. Nosotros en el taller de sueños lo que hacemos pues al principio tiene una parte pues como de conexión y de identificar los sueños que verdaderamente le pertenecen a las personas porque a veces soñamos con cosas que no nos corresponden, ¿cierto? Como que se nos han impuesto o que están de moda. Y luego digamos que cada uno de esos sueños los traemos a la realidad y los gerenciamos como un proyecto, o sea, les hacemos un cronograma, una asignación de recursos y al final del taller hacemos algo que yo nunca he encontrado una palabra en español como que signifique tanto como en inglés, que es como surrender. Ujú. Entregas absolutamente cada uno de tus sueños, te estás comprometido con tu plan de acción, vamos a ejecutar, vamos a movernos, pero definitivamente los entregamos a, a esa fuerza o a esa pues, existencia suprema que defina si sí o si no va a pasar y que de ahí no dependa nuestra felicidad. Entonces me encanta eso que acabas de decir. Quisiera que habláramos de dos cosas. Primero del trabajo. Tú Ujú. yo creo que fue la semana pasada, hiciste una publicación bastante interesante, o sea, hiciste una pregunta bastante interesante que decía, ¿tú prefieres ser desempleado? Pues era una pregunta, ¿prefieres ser desempleado o ser feliz? Claramente las oficinas y los lugares de trabajo pues son los lugares donde pasamos la mayor parte del tiempo y donde pues digamos que vivimos un montón de experiencias que van a contribuir pues como a nuestro bienestar. Yo quisiera saber qué encontraste cuando lanzaste esa pregunta, qué te respondían las personas y qué opinas de eso. O sea, la gente preferiría estar desempleada a estar sufriendo un trabajo que padece y en el que no está feliz o que encontraste ahí. Eso varía mucho según la edad. Las personas más jóvenes prefieren el desempleo a la infelicidad laboral. Pero también porque es que hoy los jóvenes tienen muchas menos obligaciones que, que las que históricamente tendrían. Un chico hoy de 22, 23 años, algo por el estilo, muy probablemente sigue viviendo con los papás. En promedio tiene menos hijos que una persona de 20, 23 años hace 20 o 30 años, que ya posiblemente a esa edad ya tenía hijos. Entonces uno también se da libertades en eso, dependiendo mucho de las condiciones personales que tiene. Entonces, si tú pues no tienes hipoteca, no tienes hijos, pues te puedes dar ese tipo de lujos. A medida que vas creciendo en edad, la gente prefiere la infelicidad laboral. Dice, no, yo me quedo acá porque tengo que vivir, tengo que pagar las cuentas, tengo que hacer, tengo cuentas que pagar al final del mes. Entonces eso varía bastante según la edad y el momento de la vida en el que uno esté. Lo que a mí me parece muy interesante es cómo van a ser esas transformaciones a largo plazo de las nuevas generaciones. No sé si en el momento en que ellos empiecen a tener hijos, empiecen a casarse, les vaya a cambiar la mentalidad o con la fuerza que están dando la mentalidad que ellos tienen hoy, si eso va a cambiar de manera importante las dinámicas del mercado laboral. Creo que eso es una pregunta empírica que no la vamos a estar resolviendo en unos 15 años, y si vamos a ver que ellos terminan comportándose de la misma manera que se comportaría hoy una persona de 50. Pero, Entonces, perdón que te interrumpa, diría yo como según la observación que probablemente sí cambie la respuesta, porque mira que venimos de generaciones donde trabajaban muchísimos años hasta jubilarse, luego llegó el tema del emprendimiento a ser pues como
como una información importante y ahora estamos en una generación que tiene digamos que una manera de relacionarse con el trabajo bastante diferente y bastante radical, porque son demasiado radicales pues como en sus necesidades, entonces me atrevería yo a decir pues sin datos, aquí hablándole a la señora de los datos, que probablemente se mantenga la respuesta en los años, ¿no? No sé, eso es una pregunta empírica que en 10 te contesto. En este momento no, en este momento no, o sea, los centennials son muy nuevos en el mercado laboral, pero sí están trayendo un discurso que está implicando cambios en la forma en cómo las organizaciones se están acercando al bienestar laboral. Wow. Lina, ¿es mejor tener amigos o plata? Lejos, relaciones afectivas, pero lejos, 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 siempre. ¿Por qué no somos tan buenos en nuestras relaciones? ¿Por qué no cuidamos nuestras relaciones si tenemos hasta evidencia científica que las relaciones nos van a ayudar a ser más felices o digamos que son la fortaleza de nuestra felicidad? Porque cultivar relaciones requiere tiempo. Em, Cuando la gente dice, no, tú y yo somos amigos y no necesitamos llamarnos, no, uno sí necesita llamar, uno sí necesita estar ahí pendiente y estar presente y recordarle al otro, pero cada vez estamos más imbuidos en las dinámicas cotidianas porque el mundo se ha acelerado muchísimo, en las que uno no le saca tiempo a lo que es realmente valioso. Y esto lo digo con esto me sabe un poquito como bittersweet, como amargo y dulce, porque, porque yo sé la importancia de las relaciones afectivas, pero cada vez tengo menos tiempo. Cada vez tengo menos tiempo para ver a mis amigas, cada vez menos tiempo para compartir en espacios sociales y yo sé lo relevante que es eso, pero también el mundo y la dinámica laboral se ha puesto en unas lógicas que a uno no le queda tiempo de nada. Y uno llega al final del día muy cansado, muy agotado, que lo único que quiere es descansar. Pero yo creo que uno encuentra energía en ese contacto humano y en ese contacto relacional con la otra gente. Y uno tiene tiempo para sus prioridades. Entonces, en el momento en que uno haga las relaciones afectivas su prioridad, ahí es cuando va a encontrar tiempo. Definitivamente. Sabes, otra cosa también que creo que afecta mucho es el tema de las redes sociales. Como nos vemos por redes sociales, pensamos que sabemos de las personas. Yo a veces me he encontrado con personas que hace mucho tiempo no veo y me encuentro personalmente y me dicen, te veo que estás muy bien. Sí, ¿por qué? Porque te he visto en los videos, te he visto en Instagram. Pues, o sea, es un 1% de lo que pasa en la vida, pero nos hacemos la idea que tenemos información de las personas, que la veo en los videos, está súper bien, entonces no me tengo por qué preocupar por ella y creo que eso también afecta mucho pues la manera como nos estamos relacionando en este momento. Total. Además, pues que lo que uno publica en redes sociales es una versión muy curada de uno mismo. O sea, uno nunca va a poner una foto haciendo cola en la vivienda para refinanciar una deuda. Eso no lo va a poner uno. Uno pone su lado más glamuroso, más feliz, más educado, más exitoso. Pero eso no es la vida cotidiana. Eso no lo es. Ok. Lina, tenemos 10 minutos y te voy a hacer unas preguntas rápidas. Listo. ¿Tú crees que las personas de verdad quieren ser felices? Yo creo que sí. Yo Que creo yo a que veces sí. que es como una distracción. Claro que queremos ser felices, pero que digamos que lo que te decía ahorita, la comodidad del sufrimiento es más chévere, pues más chévere porque la sabemos manejar, la sabemos pilotear. Entonces, de verdad es un deseo ser feliz. Yo creo que sí. Creo que la gente sí quiere ser feliz, que no sepa cómo y que no sepa o que no asimile de que esa felicidad requiere trabajo es otra cosa. Porque la gente cree que ser feliz es, no, ya, yo ya amanecí o me levanté o me dieron felicidad cuando yo estaba chiquito. No, esto es algo que uno tiene deliberadamente que construir. Ok. Yo soy súper aficionada a las palabras y la palabra felicidad creo que
ha tenido, pues como que ha sido corrupta un poquito pues, porque hemos abusado de ella, ¿cierto? Si tú pudieras borrar la palabra felicidad del vocabulario y la pudieras reemplazar por otra que representara pues eso de que queremos, ¿por cuál la reemplazarías? Calma y tranquilidad. Para mí ese sería el mejor sustituto, para mí, el mejor sustituto de felicidad. Ok. Si tú pudieras escribirle una carta a la felicidad como si fuera una persona, ¿qué le dirías? No, que gracias. Porque no, porque no, yo le daría gracias a la felicidad, porque creo que pues, yo le debo un montón a la felicidad. Estoy aquí porque te leíste un libro que escribí que se llama Felicidad y enseño felicidad y tengo la posibilidad em, de enseñarla, de estudiarla, de investigarla. Entonces yo le diría gracias por existir y gracias por ser el motor y mi propósito de las cosas que hago. O sea, yo tengo la visión más benevolente y más positiva de la felicidad. ¿Tú eres feliz? Yo sí, sí, sí lo soy, mucho. ¿Cuáles son las prácticas eh, o los hábitos, las prácticas que tienes en tu vida para responder con esa determinación a que sí eres feliz? La primera es que, es que yo fácilmente soy capaz de verle el lado positivo a las cosas. A mí me pasan las vainas y obviamente pues con frecuencia las cosas no me salen como yo quiero. Con frecuencia tengo más estrés laboral del que quisiera. Pero digo, bueno, ¿cómo puedo aprender de esto? ¿Cómo, qué es lo que tengo que aprender? Y quiero saber qué es lo que tengo que aprender y aprenderlo de la manera más rápida posible. Entonces, yo eso lo tengo internalizado y me sale bien. Me sale bien y me sale natural ver las cosas positivas. Soy muy agradecida y cuando uno agradece, uno le cambia el umbral a la felicidad. Cuando estábamos hablando ahora del hedónico, de la adaptación hedónica, uno siempre está mirando la felicidad más adelante, qué es lo que está pasando más arriba que más adelante es donde va a estar la felicidad. Cuando uno es agradecido, uno está agradecido por lo que ya pasó y por lo que uno tiene. Y estar agradecido le permite a uno compararse con los demás. Y, y siempre hay millones que van más adelante que uno y hay millones que están atrás que uno. Entonces yo siempre estoy mirando hacia atrás. Yo tengo el retrovisor, como que, y de ese retrovisor, pues cuando pongo el retrovisor, yo tengo una vida increíblemente privilegiada y me siento muy agradecida por eso. Entonces, soy agradecida. Yo creo que esas dos son dos prácticas que me permiten a mí decir con esa determinación, soy feliz. Súper. Lina, ¿tú tienes alguna práctica espiritual? ¿Crees en algo? ¿Practicas algo que nutra como tu espíritu, tu alma? Medito casi todos los días en la mañana. Esa es una forma de conectarme con mi espacio y con mi dominio personal interior, con mi mundo interior. Yo no, pues yo creo que hay algo más grande que nosotros, no te diría pues que soy católica, ni budista, ni cristiana, o sea, practicante de ningún tipo de religión, pero para mí la forma de experimentar como esa conexión más grande con algo más grande que mí misma es a través es a través de la meditación. Okay, okay. Me estoy escuchando una serie de podcast que se llama Where is My Mind. No sé si la conoces, es absolutamente confrontador. Son unos científicos que hablan de investigaciones científicas alrededor de la conciencia. Hay uno de los capítulos que les recomiendo muchísimo que se llama Life Review, que me tiene pues como muy pensativa por estos días. Y dice que las personas que tienen un encuentro cercano, que han tenido un encuentro cercano con la muerte, esas personas que tienen esa muerte clínica y que regresan, y de hecho uno lo escucha mucho decir como que cuando te vas a morir ves tu vida pasar como si fuera una película, y esas personas que tienen ese encuentro cercano con la muerte regresan diciendo, tuve un
llamado al orden, ¿cierto? Como que vi ciertos sucesos de mi vida, no los más grandes, no los más importantes, y algo súper teso es que los vivieron en ese momento, pues como de la muerte, desde el punto de vista de las personas que fueron involucradas. Ujú. No, por ejemplo, si yo le hice daño a una persona, en mi life review no veo que yo le estoy haciendo daño a la otra persona, sino que veo la otra persona cómo vio eso que yo le hice. ¿Qué crees que pasaría en tu life review? Yo creo que mi live review, a medida que pasa el tiempo, o sea, voy a partir de esto. Uno le hace daño a la gente, incluso de manera inconsciente. Cuando me ha pasado en la vida gente que después tuve conversaciones de mi hijo, es que hiciste esto, dijiste esto y eso me lastimó y uno me estoy, me estoy enterando. Yo creo que deliberadamente yo en mi vida nunca, bueno, no por lo menos en mi pasado reciente, como que deliberadamente le esté haciendo daño a alguien. Pero creo que uno sí puede terminar haciéndole daño a alguien por omisión. En mi caso sería más por omisión. Yo esperaría que cada vez sea menos y menos. Y si hay algún momento en que he hecho, he lastimado a alguien, por favor, denme el beneficio de la duda de que no lo hice de manera deliberada. Em, y creo que en ese live review, si yo le he hecho daño a alguien con las mejores intenciones, sería la gente con la que estoy más cerca. Porque como uno tiene las mejores intenciones y uno quisiera que esa persona hiciera tal cosa o viera las cosas de esta forma o X o Y, yo creo que ahí es donde uno puede pecar más con la gente que uno tiene más cerca. El estar presente viene entonces como un elemento fundamental, ¿cierto? Estar presente, Porque estar... tú interactúas con ellos más, entonces simplemente por probabilidad estadística. Me encanta el tema de los datos. Lina, para terminar, perdón que tengo un gatico tóxico que quiere estar en todo. Para terminar, quisiera dejarte una pregunta que nos escribieron al principio cuando estábamos tratando de hacer la conexión y estábamos hablando del botón de la felicidad, ¿cierto? Y hubo una persona llamada Estela que dijo que definitivamente sí tocaría ese botón de la felicidad porque se siente cansada y porque quiere lograr esa felicidad para poder tener paz. Quisiera que termináramos esta conversación con qué le dirías a ella. Pues yo le diría que eso sería una medida temporal. Eso sería una medida en que uno recarga, uno solamente piensa en lo reparador que pueden ser unas vacaciones. A mí me pasa, yo digo, estoy cansada, necesito vacaciones y me voy a vacaciones y después de un momento yo quiero volver a mi trabajo, a lo que hago cotidianamente y yo creo que algo similar a eso puede pasar cuando uno dice, no, yo quiero que toda mi vida sea feliz y todo sea perfecto. Creo que hay un momento en que uno dice, no, ¿dónde está la sal? ¿Dónde está la sal de la vida? Y esos son los momentos difíciles porque son ahí donde crece, como te decía al inicio de esta charla. Y nada, súper feliz de haber tenido esta conversación. Me encanta como digamos que yo soy muy romántica, entonces todo lo hablo en términos pues de sí, la felicidad, la puedes decidir, puedes tener un plan de acción para que logres pues como la felicidad, pero cuando te escucho hablar de datos, cuando te escucho hablar de investigación, cuando te escucho pues como tener unos fundamentos científicos sobre los temas que a mí toda la vida me han gustado, me da como sin que me guste como el tema como de numérico y eso, pues como que sea mi fuerte, aunque soy ingeniera, eh, me encanta pues como llevarlo pues como a ese punto. Muchísimas gracias por ese libro. El libro en toda la librería, ¿cierto? Entonces, Así es. para que Muchísimas gracias, Pau. Muy agradecida por su tiempo, por leerte el libro, por invitarme. Y buenísimo con la gente que se haya conectado, que nos haya escuchado. Muchas gracias por regalarnos su tiempo y su atención. no, muchísimas gracias y qué rico que estés, o sea, cuando me dijiste que era la primera vez que estabas en un live, no lo pude creer, o sea, yo
creo que tienes que estar en uno cada día compartiendo pues como toda esta este conocimiento y toda esa información que tienes. Muchísimas, muchísimas A gracias. ti muchas gracias y buenas noches a los que nos están viendo. Hasta luego. Bien. Chao.